Muy bien, buenas noches con todos. Van a disculpar la demora. Tengo un problema en mi conexión. Eh, para desarrollar la sesión del día de hoy, vamos a iniciar con dos temas que en realidad son un complemento ya para la elaboración del mismo proyecto de investigación. Como requisito mínimo, algunos formatos de investigación nos solicitan dos aspectos importantes: el uso de resultados y la importancia de la investigación. En esta sesión vamos a trabajar dos temas, ¿no? Que es básicamente el sustento, el uso que le podemos dar al trabajo de investigación. ¿Para qué estamos haciendo la investigación? Básicamente esa sería la pregunta con la que iniciamos esta sesión. Ya no estamos mucho dentro de lo que es la parte metodológica, debido a que en el caso de la parte metodológica, básicamente lo que se tenía que identificar era el tipo de estudio, el nivel de investigación, ¿no? La parte metodológica, esos aspectos. También podríamos analizar la población de estudio, que es lo que vamos a analizar. Y la parte del fundamento o el planteamiento. Está el problema, están los objetivos, las hipótesis, y ese fundamento, el sustento del fundamento, el marco teórico y los antecedentes. Toda esa sección en realidad es común en todos los trabajos a nivel de proyectos de investigación. Va a ser siempre un aspecto común. Otro aspecto que a veces es necesario considerar al momento de desarrollar el trabajo de investigación o como propuesta inicial es que nuestro trabajo tenga que tener algún resultado medible, cuantificable y obviamente que aporte al conocimiento o en algunos casos aporte a la solución de un problema. Acordémonos algo importante. Cuando yo voy a hacer un trabajo de tesis, en realidad no voy a solucionar un problema y eso hay que desecharlo desde una primera instancia, ¿no? Ya que si mi tesis desarrolla el problema como tal, en realidad podría tener dos posibilidades. Una, que esté en el último nivel de investigación, que es posible, o sea, que mi trabajo sea netamente aplicativo. Eso implica que no puedo hacer muestreos de laboratorio, no puedo sacar muestreo, ahí no se muestrea. Mi población que voy a estudiar o a la que voy a intervenir, porque el concepto ya es intervención, es el 100%, tengo que hacer una evaluación antes y después del método que estoy planteando, de la estrategia que estoy planteando. No se identifica teoría, no se identifica metodología, sino simplemente se aplica lo que ya se conoce en base a resultados y obtenemos una mejora en el producto, por un lado. O proponemos la implementación puede ser de una tecnología, que podría ser un equipo de laboratorio, un equipo topográfico, un método de gestión y de control, un método de descontaminación, qué sé yo, y muchos más, pero que en este caso se aplique a la población como tal, no a una muestra, y que en esta población donde se va a aplicar se hace una evaluación del en qué medida ha sido confiable los resultados, en qué medida he logrado obtener mejoras, casi nunca al 100%, pero siempre va a haber mejoras, y en qué medida se ha solucionado parcialmente o quizás totalmente el problema, como es una evaluación, ¿no? Esa sería una opción. La otra opción podría ser la solución tecnológica, que vendría a ser lo mismo, un equipo, pero que este equipo tendría que tener un uso ya definido, o una estrategia de aplicación que ya está definida, probado que funciona, y solo en esa consideración pues sería una investigación aplicada. O si es que el problema se soluciona de una sola vez y no cumple este requisito, sino es que vamos a, por ejemplo, podríamos obtener un resultado final, elaboración de un documento que solucione el problema, eh, es complicado trabajarlo como una investigación. Esto es más un producto a base de un estudio previo que se usa teoría. Estoy hablando de expedientes técnicos, ¿no? Un expediente técnico muchas veces la necesidad es tener el documento final, un manual, una guía, un expediente técnico, una guía de laboratorio, un informe. Pero para su desarrollo no voy a calibrar nada, no voy a evaluar nada. Lo único que voy a hacer es aplicar teoría que ya se conoce,
puede ser un diseño de sistema eléctrico, diseño de sistema estructural, diseño topográfico, suelos, qué sé yo. Voy a usar datos y teoría, que pueden ser ecuaciones, fórmulas, cuantificaciones puntuales, para obtener el producto como tal. No voy a identificar nada, no voy a evaluar nada, y en esos casos podría no ser adecuado un trabajo de investigación, porque en realidad no estoy investigando. Si fuera una estructura, lo máximo que voy a investigar será pues el tipo de suelo. Si fuera un sistema de descontaminación, lo máximo que podré trabajar será pues la obtención de los valores de contaminantes y a eso proponerle una planta de tratamiento. Eso básicamente son propuestas. Si es que no hay una evaluación final y un control final en campo, pues no es, y es todo teórico, como lo que pasa en un expediente técnico, lo único que hay en campo es topografía y suelos, no es ideal para un proyecto de investigación, al menos no en ese nivel final, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es, con mi proyecto de investigación, ¿qué usos le voy a dar? Esto, por ejemplo, genera mucha discusión, porque en realidad un producto, que viene a ser mi trabajo de investigación, una vez que se haya aprobado primero y ejecutado después, con los resultados yo lo voy a transponer o extrapolar a una población, y esta población pues va de alguna manera a beneficiarse con los resultados de mi estudio. Y justamente este taller identifica esto, ¿no? En algunos proyectos o en algunos formatos de proyectos, lo que nos piden es el sustento metodológico o el sustento del trabajo como tal. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Indicar cuál es el uso que le podría dar la población beneficiada a este producto. No confundamos con el documento técnico, porque obviamente si hablamos de un documento técnico que puede ser un informe, una memoria de cálculo, un expediente técnico, cuando yo le facilite esta información a la población beneficiada, lo que va a hacer es obtener un presupuesto para su ejecución y podríamos confundir eso con el uso, ¿no? Que en algunos aspectos sí será. En realidad, cuando yo hago expedientes técnicos, sí que puedo transformarlo eso en un trabajo de investigación, pero considerando propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, voy a hacer la construcción de un edificio, voy a hacer por un lado un edificio porticado, por otro lado un edificio de sistema de albañilería y por otro lado un sistema mixto. En los tres casos voy a evaluar cuál de ellos es pertinente. Ya me estoy saliendo del esquema de un proyecto fijo. Si me estoy dando tres alternativas, voy a evaluar las tres y en base a la conclusión yo voy a optar por una de las tres y voy a presentar planos, diseños y todo eso. ¿Qué voy a evaluar? Primero, su capacidad de resistencia a nivel como sistema estructural y a nivel sísmico, su procedimiento constructivo, si es más barato o menos barato, su funcionalidad, o sea, costos, diseño y obviamente proceso constructivo. Si en los tres casos hago una evaluación y me decido por una de las alternativas, como parte de la conclusión de la tesis sería la propuesta de un documento técnico que pueden ser planos, especificaciones técnicas, costos y presupuestos, pero a raíz de una evaluación previa. En ese caso, una tesis se transformaría en un proyecto de investigación, ¿no? Pero si solamente digo, voy a hacer el documento técnico de una estructura de albañilería, porque ya sé que funciona, ya sé que ha dado buenos resultados, en este caso es solamente un producto, no hay investigación en eso. ¿De qué trata entonces el concepto de darle una interpretación práctica a nuestro trabajo de tesis? Obviamente va a depender mucho de los resultados. Los resultados con los que yo probablemente obtenga al momento de concluir con mi trabajo de tesis son los que me van a ayudar a poder aplicar este proyecto en alguna otra realidad, a que se pueda utilizar en alguna otra realidad. Y este uso, muchas veces el objetivo en realidad del método científico es que sea aportando a la ciencia, o sea, que aporte conocimientos, que agilice procesos, que reduzca plazos, que pueda optimizar costos o mejorar procedimientos constructivos. Cuando nos vamos por esos tres lados o cuatro lados importantes, incluido viabilidad, incluido aceptación del cliente, en este caso del usuario, incluido un sistema de gestión adecuado, o sea, que sea fácil de manipular, fácil de gestionar, fácil de controlar, que son otros tres aspectos más.
le damos fortaleza a nuestro proyecto de tesis. Y lo que vamos a hacer ahora, en realidad, es darle un sustento, porque si nosotros nos vamos a la parte metodológica, lo primero que debo pensar, después de identificar el problema y los objetivos, es plantear un uso. Así que esto es lo primero que se tiene que hacer en realidad, no es lo último, ¿no? Pero para dar ese concepto, yo debo tener muy claro de qué estoy tratando a nivel metodológico. Eso es un problema, por ejemplo, cuando yo tengo pocos conocimientos o mis conocimientos todavía son un poco confusos a nivel de pregrado. Muy difícilmente, si me va a costar mucho trabajo identificar el problema y buscarle el objetivo, o en este caso la pregunta de investigación, que es lo primero que se debe hacer metodológicamente hablando, pues mucho más complejo va a ser darle el uso. Pero en la estrategia que yo estoy trabajando con ustedes, ya hemos armado toda la parte metodológica. Toda la parte metodológica referida a cómo lo voy a hacer y el para qué lo voy a hacer. Ahora viene la parte de fundamento, donde refuerce mi trabajo de investigación. Por lo tanto, como no es tan, como este es un aspecto más subjetivo, mucha teoría no hay al respecto, porque más es una opinión personal del tesista, una opinión de los especialistas, e incluso una opinión filosófica de autores. Así que nos vamos a ir directamente a la hoja de trabajo para esta sesión. Y en la hoja de trabajo les voy a dar muchos más detalles de la forma en la que se debe sustentar. Déjenme abrir por favor un momento. Vamos a desarrollar el taller número 20. A ver, voy a compartir aquí, ¿no? A ver, el taller 20 titula, sustento de los impactos esperados. Confírmeme, por favor, si se visualiza. Estoy tratando de compartir, pero parece que... Vale. Ah, ya, sí se ve, dice, ¿no? Estoy pensando que acabo de inventar, no aparece, parece que no compartí. Ya, bueno. La hoja de trabajo es la lección número 20. La lección número 20, el sustento de los impactos esperados. ¿Qué es lo que voy a analizar en el sustento de los impactos esperados? Como son impactos, esto va a depender, repito, del formato, ¿no? Yo me voy a ajustar un poco al formato de la Universidad Nacional de allá de Puno, pero en algunos formatos puede variar la ubicación, puede variar la forma en la que yo la considero. Cuando yo hago, por ejemplo, mi borrador de tesis, una vez que he completado objetivos, hipótesis y matriz de consistencia, que suele ir en el capítulo 1,
Como un ítem adicional, suelo colocar esto, que es el sustento de impactos. Así que también va en el borrador de tesis. Aunque en algunos formatos no lo piden, siempre es mejor poner más que menos. Creo que en la mayor parte de formatos no lo consideran el sustento, solo en los perfiles. Pero si es que tenemos la posibilidad de considerar un ítem más después de lo que son objetivos, hipótesis, problema de investigación, dependiendo del orden, podemos colocar este ítem de sustentos de impactos. ¿Qué necesito? La línea de investigación, que por cierto todos ya tenemos, ¿no? Esta línea de investigación es lo positivo de el problema, en la mayor parte de los casos, porque podría ser también negativo, siempre que no distorsione el proyecto que voy a desarrollar, porque a veces yo hago un problema y esa está en forma de descripción negativa, pero al momento de transformarlo en un valor positivo, o sea, quitarle lo defectuoso, quitarle lo negativo, se hace muy ambiguo, se hace muy utópico, o sea, muy grande, muy extenso. Por ejemplo, el más común es fallas en el concreto. Yo tengo mi problema fallas en el concreto o fisuras en el concreto armado. Si yo le quito el término falla o fisura, solo me queda concreto armado. Pero concreto armado es muy ambiguo, ¿no? Puede ser su fabricación, control, curado, ejecución, qué sé yo, puede haber incluso su evaluación. O sea, es muy amplio el concepto de concreto armado solamente. En ese caso, pues mantengo lo defectuoso, que sería fallas estructurales, defectos, qué sé yo. ¿Qué otra cosa necesitamos? El nivel de investigación. El nivel de investigación implica con qué profundidad estoy trabajando mi tesis. Acuérdense que nosotros vamos a usar desde primero el nivel descriptivo, lo primero que vamos a trabajar. Después de eso, si es que trabajamos con dos variables, sería el relacional, donde hacemos una fuerza de asociación, y ahí el explicativo, que es básicamente causa y efecto. De ahí podríamos llegar a un predictivo, y pues finalmente a una investigación aplicada, aplicativa, donde soluciona el problema. Pregrado trabajamos casi siempre en estos dos. Posgrado podríamos trabajar explicativo generalmente, muy raro, pero podría ser predictivo. Y doctorado también estos tres, especialmente en el último. Aunque los trabajos de doctorado son más filosóficos, lo que busca es conceptos teóricos nuevos. ¿Qué es lo que vamos a llenar en este formato? Lo primero que vamos a llenar es aspectos impactantes del estudio. ¿A qué se refiere con aspectos impactantes del estudio? Por ejemplo, yo voy a unir los valores 1 y 2. Acuérdense que 1 y 2 eran variables. Esas variables yo las voy a unir. Entonces acá me dice 1, y voy a escribir acá, voy a escribir una variable. La variable 0,1. Y 2, voy a escribir la otra variable. Variable 0,2. Estas variables yo ya las he identificado en talleres anteriores, ¿no? Solo por dar un ejemplo, yo podría poner, por ejemplo, control de calidad. Vamos a poner aquí. Control de calidad. ¿Puedo medir el control de calidad o el nivel de control de calidad? Sí, puedo verla, si funciona. Y la otra podría ser las propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas o físico-mecánicas. Propiedades físico-mecánicas del material. Sí, ambas puedo medirlas de alguna forma, algunas puedo controlarlas, tengo conceptos, esto obviamente viene de un taller previo, y voy a colocar simplemente así, una con un conector y la otra. Aportes. En el caso de los aportes, que es la segunda fila de esta tabla, lo que voy a poner es si mi trabajo mejora o reduce algo. Acuérdense, cuando nosotros tenemos dos variables, especialmente esto va a ocurrir en dos variables, si yo le quito una de ellas, el fenómeno no va a ocurrir. Esa es la idea, eliminar una de las variables para que el fenómeno no ocurra. Por ejemplo, si digo
fallas o excrudescencia de sales en muros de albañilería. Si yo le quito la variable humedad, que es la que genera esto, o nivel freático alto, o tratar de eliminar lo que es la capilaridad, pues elimino el otro problema. Por eso es que es necesario trabajar causa y efecto. Por ejemplo, yo podría decir en este caso, mejorar, podría ser, ¿no? Mejora, la mejora de los criterios de adquisición de material. Vamos a poner, puede ser cualquiera de los. Bueno, ¿cuál es el aporte? Mi aporte es la mejora de los criterios de adquisición de los materiales. Materiales de construcción. ¿Por qué estoy optando por este aporte? Porque primero estoy hablando de control de calidad como parte de una primera variable, o sea, voy a mejorar la calidad de qué materiales debería de tener, qué especificaciones debería tener, qué dice la norma, y después qué propiedades mecánicas o físicas, como en el caso de físicas, puede ser volumen, peso específico, densidad, resistencia a la humedad, a la abrasión, y propiedades mecánicas, que puede ser resistencia al corte, resistencia a la compresión o resistencia a la flexión, requiere que estos materiales, en base a la norma o en base a criterios establecidos para su resistencia. Cuando yo tenga ambos, lo que yo voy a aportar con mi trabajo es que voy a mejorar, que voy a usar ese término de mejorar, los criterios para yo poder adquirir, comprar, utilizar, controlar, puede haber muchas palabras ahí, adquirir materiales con los que estoy estudiando, materiales de construcción. Siguiente pregunta, porque lo que tengo que hacer es responder todo esto. Dice, ¿cómo ayudas a la población de estudio? Acuérdense que todos tenemos una población de estudio, ¿no? Nosotros hemos identificado una población de estudio en el sentido de que es a la población a la que le afecta. Esta población a la que le afecta es a la que yo voy a describir. Voy a utilizar esta primera parte. Dice, la población de estudio se ve afectada por. Ahí es donde tengo que complementar. En el caso anterior era la reducción o la mejora. Justamente yo coloqué una de las dos, no ambas. Una de las dos. Entonces voy a poner acá, a ver, la población de estudio se ve afectada por, se ve afectada en, voy a poner en vez de todo esto por, en la adquisición de conocimientos, o incremento podría ser también. Vamos a poner adquisición, creo que sería mejor decir incremento, mejora, incremento de conocimientos técnicos, que garanticen un adecuado proceso constructivo. Un adecuado proceso constructivo de viviendas construidas en forma tradicional o en forma empírica, puede ser en forma lo que se hace comúnmente en un proceso constructivo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy dando un sustento propio, porque en realidad podría utilizar teoría también. Esto podría estar en base a una fuente o una tesis anterior. En un trabajo de tesis anterior, cuando estoy usando como referencia, pues podría haber, durante la conclusión, al momento de escribir la conclusión, como una conclusión final en qué aportó el trabajo, en qué mejoró el trabajo. Yo podría usar esa referencia, y acá usar una fuente, podría ser. O la otra es revisar mucha teoría y revisar, decir, bueno, una vez que yo obtenga resultados, ¿con qué cosa estoy mejorando, incrementando mi trabajo? Yo estoy colocando acá un sustento que se me está ocurriendo en este momento en función al control de calidad y a la propiedad de los materiales y obviamente a la mejora de criterios para adquirir estos. Lo que yo voy a hacer es incrementar el conocimiento de los que usan este tipo de materiales tradicionales, sin dirección técnica, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo garantice un proceso constructivo adecuado en las viviendas que no tienen dirección técnica, o sea, que son construidos en forma tradicional. Yo podría poner también acá
sin dirección técnica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Básicamente un sustento de lo que yo quiero o de la forma en la que yo quiero ayudar a la población. En la tercera parte, donde dice qué recursos son necesarios para desarrollar tanto la variable 1 y la variable 2, aquí vamos a poner lo mínimo necesario. Lo mínimo, porque puede haber mucho necesario. Yo podría hacer toda una lista de aspectos que requiero para trabajar en mi proyecto, pero hay cosas que son esenciales para poder identificar tanto la variable 1 o la variable 2. Uno de los aspectos, por ejemplo, puede ser lo que está como respuesta aquí, minimiza el uso de recursos, puede ser económicos. Siempre voy a tratar de mejorar algo reduciendo algo. En este caso, al decir recursos, puede ser recursos económicos. Limitándose a estudios, que voy a poner. Limitándose a estudios y ensayos de laboratorio para obtener resultados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Como yo ya encuentro la mejora de las propiedades de los materiales, ya sé qué características debe tener, qué criterios debe cumplir, en una futura construcción yo voy a obviar el proceso de uso de laboratorios, porque ya tengo esos resultados. Simplemente yo los voy a proponer, los voy a sugerir bajo ciertos criterios para que ahorren ese costo, que también es un costo de investigación que un propietario de una vivienda hace, y simplemente utilice el material bajo mis requerimientos, bajo mis propuestas, ¿sí? Para obtener resultados, por ejemplo, que son analizables, proponiendo cuestiones teóricas de las muestras de estudio, o de la población. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Colocando un recurso que de alguna manera sea lo mínimo que con lo que yo voy a aportar. Podría yo colocar, por ejemplo, la reducción de costos, la optimización de gestión, la mejora en la optimización de plazos, dependiendo de lo que vaya a trabajar, incluso la eliminación parcial o quizás total del contaminante cuando haga mi propuesta de planta de tratamiento, la identificación adecuada de las fallas estructurales en el pavimento, para que se haga una posterior reparación o focalización de reparación, mantenimiento de vías y el costo, la identificación adecuada de los contaminantes y obviamente su reducción de una cuenca, de una microcuenca, para que en el futuro no ocurra, la forma en la que yo debo clasificar los recursos sólidos, por ejemplo, desperdicios sólidos, para su tratamiento en una planta de tratamiento de residuos sólidos, incluso físicos y químicos, y probablemente incluso optar por el proceso de reciclaje, y ahí entraría incluso un poco de lo que es concientización, de las charlas que se dan a la población. Vean, hay muchas formas en las que yo puedo plantear aspectos mínimos en base, obviamente, a mis propias variables. Una vez que he hecho esto, lo que yo voy a pasar es al siguiente, donde dice los impactos en la ciencia. El impacto en la ciencia es básicamente en qué medida mi trabajo mejora el concepto de la ciencia. O sea, en qué medida yo hago aportes a la ciencia. Yo le pongo como primera parte, porque estos son 3 partes de una redacción, así como hicimos la parte metodológica. Puede cambiar, obviamente depende mucho del que va a ser el trabajo de tesis, puede cambiar, pero para darles una idea general de lo que debe contener, en la primera parte dice: el presente proyecto de investigación permitirá obtener nuevos conocimientos científicos sobre. Siempre que yo haga investigación pura o básica, yo voy a colocar nuevos conocimientos. Cuando yo tengo investigación aplicada, voy a solucionar el problema. Acuérdense, esto va a depender mucho si mi trabajo es de nivel puro o de tipo, puro o básico, o mi trabajo es de nivel aplicado. En el caso que sea puro o básico, o investigación puro o básica, lo que hago es obtener
conocimientos. En el caso de que mi investigación sea aplicada, lo que voy a hacer es solucionar el problema. Esa idea siempre hay que tenerla en cuenta, ¿ya? Por eso era necesario saber si mi trabajo es pura o básica o mi trabajo es aplicado. En este caso, esta redacción es para un trabajo puro básico, o sea, de pregrado. No les estoy poniendo de aplicado. Pero si fuera aplicado, usted tiene que cambiarse. ¿Qué cosa es lo que le coloco acá? Lo que voy a colocar es esto, lo que estaba aquí. Voy a seleccionar esto. Bueno, acá solamente esto, que es lo que hemos activo. Control C. Lo voy a poner acá, Control V. Ya ni lo voy a pensar. Simplemente lo voy a colocar y le voy a dar sentido. Acá dice, el presente proyecto de investigación permitió obtener nuevos conocimientos científicos sobre él. Él lo voy a poner resaltado. Es un conector sobre el control de calidad. Y lo voy a poner en minúscula. Ahorita voy a explicar por qué. Sobre el control de calidad y ese sería el segundo conector, propiedades físico-mecánicas de los materiales. ¿Qué estoy haciendo? Incorporando lo que coloqué en esta primera celda, esta primera fila de los aspectos de impacto, y colocándole conectores para poder vincularlo con esta primera parte. Automáticamente esto se va a conectar con esta segunda parte. Así que dice, y voy a copiar todo esto, ¿no? Control C, o en este caso copiar, y acá abajito lo voy a pegar como texto. Ya está. Y simplemente voy a leer para ver si tiene sentido, ¿no? Voy a borrar el espacio. Dice, el presente proyecto de investigación, vamos a resaltarlo para que se diferencie del resto. El presente proyecto de investigación permitirá obtener nuevos conocimientos científicos sobre el control de calidad y las propiedades físico-mecánicas de los materiales, que serán analizados y cuantificados, siempre que la investigación sea cuantitativa, que serán analizados y calificados, siempre que la investigación sea cualitativa, con la finalidad de complementar la línea de investigación, e inclusive aquí yo podría colocar mi línea de investigación, si es que ustedes quieren complementarlo, porque hasta ahí es suficiente. Pero si quieren darle fuerza, colocar línea de investigación. Esto último es opcional. Si tienen su línea, lo pueden colocar para reforzar la idea. Si es que no lo quieren colocar, tampoco no es necesario, pero ya está la redacción de impacto a la ciencia. O sea, ¿cómo es que mi trabajo va a impactar al conocimiento? Siempre voy a tener que identificar mi variable y cómo esta mejora, cómo el estudio, el conocimiento o la intención de mi variable se mejora el conocimiento. Básicamente eso. Repito, para investigaciones puras, vamos a marcar puras o básicas, que probablemente sea el 100% de los trabajos que he ido viendo. Pero si mi trabajo fuera aplicada, investigación de nivel aplicado, aplicativo, en ese caso, vamos a poner otro color, lo que tendrían que hacer es, en vez de colocar permitirá obtener nuevos conocimientos, se coloca permitirá solucionar, podría ser evaluar, calibrar, dependiendo de lo que estoy trabajando, y ahí coloco la variable, ¿no? Ya está la redacción del primer aspecto, que es impacto. Vamos al siguiente. Voy a pasar a la siguiente para que esto se divida. Voy a la siguiente página para que esté completa. Impactos económicos. ¿Qué son impactos económicos? Es en qué medida mi trabajo mejora, bueno, valga la redundancia, la economía o el aspecto económico de la población. Esto es muy difícil, por ejemplo, probar cuando mi proyecto es muy similar a un informe. Si yo estoy haciendo un proyecto y estoy haciendo la presentación de una carretera como expediente técnico, un puente como expediente técnico, difícilmente yo voy a poder generar un impacto económico, porque yo ya tengo el resultado final. ¿Cuándo sí yo podría identificar un impacto económico? Cuando yo proponga 3 propuestas de puentes. Una puede ser un sistema de alcantarillas, otro un sistema viga losa, otro un sistema quizás mixto,
¿no? Vigas de acero y losa de concreto, o quizás incluso un puente atirantado que sea ya más costoso, ¿no? Un puente colgante, dependiendo. Si es peatonal, incluso es más barato, porque cubre luces mucho mayores con menos material. Si yo optara por estudiar todas esas alternativas y obtener cuál de ellas es la más económica, ahí sí hay impacto económico. Pero si yo digo elaboración o diseño de un puente colgante de 250 metros, pues ahí no hay impacto en realidad, porque el proyecto me va a dar solo un monto económico. Lo máximo que va a aplicar son conocimientos. Entonces podríamos transformar un trabajo de expediente técnico en un proyecto de investigación. ¿Cómo llenamos esto? La primera parte dice, los resultados del estudio propuesto son fundamentales para la diversificación de la economía y la generación de nuevos productos y servicios a través de un mayor valor agregado en actividades o en las actividades, la cual es fundamentada en, lo que voy a colocar ahí es lo que había dicho en la segunda parte, segunda fila, esto de acá. Acuérdense que los aportes yo ya lo he pensado, ¿no? Ya no voy a pensar, simplemente voy a copiar, voy a pegar. Ahora que he copiado y he pegado, lo que voy a hacer es darle sentido. Digo, en la mejora de acción. No hay que corregir nada en la relación. Está tal cual. Voy a copiar todo esto, control C, y en la parte del formato donde me pide impactos, le pongo pegar. Ojo, nosotros no colocamos la matriz o la tabla. Nosotros colocamos la redacción. Esa tabla solo es una ayuda. Esto es lo que va a ir en la parte de fundamento de impacto económico, impacto social, impacto medioambiental. Vamos a resaltarlo para que se ubique. Esto que está acá es lo que va. ¿Qué dice? Dice, los resultados del estudio propuesto son fundamentales para la diversificación de la economía servicios a través de un mayor valor agregado en las actividades, lo cual es fundamental en la mejora de los criterios de adquisición de los materiales de construcción, ya que la ciencia debe de responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. ¿Qué acabo de hacer? Metodológicamente escribir el impacto económico. Va a depender mucho de lo que yo haya colocado anteriormente. Si por ahí quiero mejorar esta redacción, están libres de hacerlo, no hay ningún problema. Esto depende, obviamente, nuevamente repito, del investigador. Ustedes pueden redactarlo de muchas formas. Esta es una de las opciones. Si quieren presentarlo en forma muy rápida a su proyecto, simplemente hacen control C y control V y queda. O si por ahí quieren darle más profundidad, quizás un sustento un poquito más adecuado a lo que ustedes están pensando, porque obviamente en este momento que estamos desarrollando impactos, ya sabemos en qué medida mi trabajo puede aportar. Así que podrían crear un segundo, un tercer párrafo, mejorando o profundizando en este concepto. Eso depende mucho de sus propios análisis, ¿no? Pero la propuesta que yo les doy es solo una de ellas. El tercero es el impacto social. ¿Qué dice en el caso del impacto social? Bueno, el impacto social habla de cómo es que la población de estudio se ve beneficiada. Y obviamente, si ustedes ya se han dado cuenta de lo que estoy haciendo, voy a copiarme lo que está acá directamente. Este de acá, control C. Y por cierto, esto más la siguiente, control V. Aquí ya no voy a pensar nada. Simplemente lo copio y lo pego para estos tres. Y esta sería mi redacción. Lo voy a resaltar para que se den cuenta a qué me refiero. Ahí está. Voy a borrar algunos espacios porque cuando copio en celdas pues ocurre este errorcito. ¿Sí? Y vamos a darle lectura. Dice, y vamos a ver si tiene sentido, ¿no? El impacto social del estudio ha sido definido como los efectos positivos o negativos en la población, la cual nace a raíz de la incorporación de conocimiento científico y tecnológico, haciendo que la dice, allá, seguro dos veces la. A ver, sí, acá había un la y acá había un la. Sí, tengo que guardar uno de los dos. ¿Sí? Haciendo que la población de estudio se vea afectada en la adquisición e incremento de conocimiento
técnicos que garanticen un adecuado proceso constructivo de viviendas construidas en forma tradicional o sin dirección técnica, ya que la ciencia y la tecnología es un poderoso pilar del desarrollo cultural, social, económico y en general de la vida en la sociedad moderna. La redacción está hecha para que su concepto de que la población está adquiriendo o mejorando conocimiento sea realzada con esta redacción tanto de la primera y de la segunda. O sea, está hecho con una redacción algo más metodológica, pero en realidad más de redacción lingüística, ¿ya? Para que lo que ustedes han colocado como lo que la población va a adquirir, parte del impacto social, se ve incrementada. Se dan cuenta que la redacción le da un carácter algo más formal, más moderno, más interesante, que por cierto, nuevamente, puede ser modificado por ustedes. Esto es solo una propuesta. Pero, como lo que nosotros queremos hacer es obviar estos procedimientos cuando hacemos nuestro formato y queremos hacerlo rápido y a veces nos rompemos la cabeza en cómo podemos hacerlo, pues esta es una de las posibles alternativas. Si con lo que han leído acá, en su propio proyecto, les ha generado nuevas ideas, lo pueden parafrasear y mejorar, ¿no? Pueden mejorarlo, pueden corregirlo. Porque aquí, por ejemplo, cuando se han generado estos documentos, ha aparecido un problema. Como ustedes están llevando el taller de tesis conmigo, probablemente el 70-80% de ustedes simplemente va a optar por esta opción. Tal cual está acá, lo van a poner en su borrador de tesis, en su proyecto de tesis. El problemita está en que nosotros ya tenemos Turnitin. Antes no había Turnitin. Y al tener Turnitin, si alguno de ustedes ya presenta el trabajo con anterioridad, va a salir un plagio en este párrafo, porque va a decir lo mismo que otro. Lo que va a cambiar es solo la parte central. Por ese lado, sería interesante que ustedes mejoren, refuercen esta idea, porque acá lo que yo les doy es una idea. Refuercen. Y pueden incluso mejorar la redacción, aumentar algunas consideraciones, parafrasearlo. Vean ustedes cómo lo pueden. Pero como un aspecto de proyecto de tesis, no hay problema. El proyecto sí va tal cual. Ya para la tesis hay que ponernos a pensar. Posiblemente hay otros trabajos de investigación de estudiantes que han llevado un taller conmigo que va a tener la misma redacción, así que aquí hay un alto porcentaje de similitud por esta primera y esta segunda sección, que es una propuesta. Aquí no va a haber plagio, no, difícil, ¿no? Porque eso es una idea de cada uno. Y el último, en el caso de los impactos ambientales, ya tampoco lo voy a pensar, voy a ir aquí arriba, y el último que estaba acá, lo voy a poder copiar, ya lo he pensado, ya lo he editado, ya he identificado esto por partes. Siempre la idea es hacerlo primero por partes, centrándonos en la idea general, y después ya nos vamos a la redacción. Y lo voy a pegar acá, y voy a verificar si esto tiene sentido. Pues se ha pasado el tamaño de esto. Copio esto y vamos a ver si tiene sentido. ¿Qué dice la redacción? Con el presente proyecto de investigación, aquí puedo corregir un error. Se genera un impacto, esto lo voy a poner para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Se genera un impacto positivo al medio ambiente, ya que minimiza el uso de recursos, limitándose a estudios y ensayos de laboratorio para obtener resultados analizables de las muestras de estudio. Con esto se demuestra que la ciencia y la tecnología son dos de las más grandes conquistas del ser humano, las cuales han traído incontables beneficios en múltiples campos de la actividad humana. No obstante, un uso inadecuado de las mismas puede acarrear negativas consecuencias sobre el medio ambiente y por ende sobre la salud de las personas y la propia supervivencia de la especie humana. Esta última parte está resaltando nuevamente nuestra intención, que era la forma en la que yo escribo mi variable 1 y 2, ¿no? Yo solamente me puse a pensar eso, cómo yo, mi variable 1 y 2 tienen relación. Esta última parte es una redacción que sirve para resaltar eso. Nuevamente pueden ustedes parafrasearlo, ir a esta tabla previa, en este caso tenemos acá, y en esto ustedes podrían cambiar alguna línea, alguna palabra, algún párrafo para mejorar esta redacción o esta redacción, siempre entendiendo el contexto.
Lean esto primero y para ver si es que eso es, o esa es la idea con la que ustedes están trabajando su proyecto. Y es una primera idea. Y en base a eso pueden ir mejorando. Con eso completamos los impactos, que son los 4 más importantes, ¿no? El primer impacto es el impacto en la ciencia, el segundo impacto es el impacto económico, el tercero es un impacto social y el cuarto es un impacto ambiental. Los 4 impactos más importantes al momento de plantear un proyecto. Para pasar al siguiente, por favor, hasta aquí, hasta esta parte de los formatos, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda de este formato, de estos impactos? ¿Algún comentario? Ya. Vayan pensando sus comentarios, ¿ya? Para ver si es que por ahí tienen alguna duda, lo hacemos con todo gusto. Pero si se han dado cuenta, no es tan complejo en base a este criterio que yo utilizo, ¿no? Debido a que yo estructuro 2 cosas. Un preámbulo, es esto que está acá, y una conclusión, un cierre de ideas, que es lo que está acá. Y esto de acá es su propia propuesta. En el que está de color gris y donde yo estoy colocando la propuesta, no les puedo ayudar, sea el trabajo que sea. Es difícil, porque esto depende de la intención del investigador, depende de la experiencia, de la teoría que haya podido analizar, depende, eh, depende de qué, a ver, de los antecedentes y depende también de su conocimiento hasta este momento de su trabajo. O sea, de todo eso va a depender. De estos 4, los 3 últimos es prácticamente una idea. El que sí podría de alguna manera tener algún problema quizás sea el primero, porque el primero identifica las variables. ¿Qué pasa si yo tengo 2, 3, 4, 5 variables? Acá tengo que colocar todas y ver cómo se pueden relacionar. En este caso, como son 2, simplemente con un conector voy a relacionar, ¿no? Aquí, variable 1 y variable 2. Si fueran más de 2 variables, tendría que ser así. Variable 1 y variable 2 afectan a la variable 3. Esa sería la forma en la que yo trabajo con 3, 4, 5 variables. O sea, siempre yo voy a tener primero 2 variables, es básicamente identificar ambas, o que un grupo de variables afecten a la otra. Esto generalmente causa efecto, ¿no? Pero la idea es que cuando yo coloque mis 3 variables, tengo que ver que estas tengan de alguna manera se relacionen, porque cuando yo hablo de impacto de ciencia es cómo es que estas 3 variables van a impactar al conocimiento. Si las 3 variables son de cuantificación, yo simplemente las numero. Si de las 3 variables o 4 variables, una es la que va a ser el efecto y las otras son la causa, entonces, ¿cómo es que estas causas afectan al efecto, reducen el efecto o mejoran el efecto? Esas consideraciones hay que tomar en cuenta. Aquí estoy viendo una pregunta. A ver, dice... ya, si son más de 2, claro. Si son más de 2 variables, muy bien. Esa pregunta justo la que está comentando su compañero. Sí, si son más de 2 variables, siempre es, ¿cómo es que las variables más pequeñas, o las variables, podría decir, de segundo orden, afectan a la otra? Mejoran a la otra, corrigen a la otra. Y si solo son 2, pues hay que numerarlo. No es que este conocimiento yo lo voy a incrementar, mejorar. Esa sería una opción. ¿Y cómo se van a dar cuenta de eso? Acá. Cuando coloquen esto, esto tiene que tener sentido, ¿no? Por ahí no va a tener sentido y ahí sería el problema. Ahí sí sería el problema que habría que corregir. Listo. Pasemos entonces a la siguiente presentación. Sería el 21. Vamos a trabajar 2 el día de hoy porque estos temas, aunque son aspectos ya no metodológicos, son muy cortos. Pues al ser muy cortos, requiere de un criterio más que de una parte metodológica. ¿Cuál es el otro aspecto que vamos a desarrollar hoy día? Es el sustento de los impactos. En el caso de los impactos, ahora lo que vamos a estudiar es, bueno, anteriormente era qué cosas estoy aprendiendo, qué cosas estoy mejorando.
Ahora es en qué medida mi trabajo impacta a la ciencia, en qué medida mi trabajo es importante. Esto se va a relacionar mucho con la justificación de estudio, que lo vamos a hacer también. Vamos a identificar cómo desarrollar la justificación. Pero también es importante trabajar impactos. Después vamos a usar estas mismas tablas para desarrollar el sustento más amplificado y obviamente que va casi al inicio, todo proyecto de investigación al inicio, inclusive en un borrador de tesis, al inicio lleva la justificación. ¿Por qué me aventuré a trabajar este proyecto? En el caso de los impactos esperados, lo que tengo que tomar en cuenta más que la población es el conocimiento. Cómo mi trabajo mejora, primero, la adquisición de conocimiento, el segundo, el uso de estos conocimientos en otras realidades, y obviamente si fueran valores cuantificables, o sea, por ejemplo, si calculo un porcentaje, una media, un promedio, un porcentaje de incremento de variable, un porcentaje de disminución de variable, ¿cómo es que estas impactan en el proceso de investigación científica para trabajo en futuro, básicamente? Este impacto está relacionado también a la intención. Yo estoy desarrollando mi proyecto de tesis. Entonces, yo puedo tener muchos impactos. Puedo tener impactos sociales, impactos medioambientales, que puede ser reciclaje, mejora del recurso de agua, impactos a nivel de confort, puede ser calidad y gestión, puede ser mejora en el servicio, pero siempre voy a tener que tratar de que mi proyecto impacte de alguna manera en la población. Nuevamente repito, y a veces es un poco cansado, pero es bueno repetir, un expediente técnico como tal, no hay ningún impacto a una población. El único impacto sería que ya tienen una herramienta para solucionar o para pedir un recurso financiero para su negocio, nada más que eso, ¿no? ¿Cuándo sí se va a dar el impacto? Cuando el proyecto empieza a funcionar y se ejecute. Ahí recién va a ser el impacto. Sería un pre-impacto. Por lo tanto, siempre tiene que haber, tomarse en cuenta ese aspecto de los impactos. ¿Qué cosas debo ver o qué cosas debo identificar cuando empiezo a trabajar impactos? Básicamente es lo más importante. Los resultados que estoy obteniendo versus todos los impactos que voy a esperar, porque estos resultados son lo que yo tengo al momento, y los impactos que voy a esperar a futuro, debo sumarlos con los impactos que va a generarse, por ejemplo, primero en la sociedad, en la zona en la que está trabajando. Después en el mercado, puede ser no solamente en el mercado de materiales de transporte, de elementos físicos, sino también económicos. Puede generar un crecimiento de una población. Por ejemplo, cuando yo hago un estudio de una vía, de una carretera, de un puente, de alguna manera mejora el sistema de transporte, el sistema de comercio, el intercambio de productos, ¿sí? La reducción de tiempo. Puedo trabajar lo que es medio ambiente, cuando yo, por ejemplo, genero sistemas constructivos más nuevos, novedosos, la disminución de aditivos, la disminución de contaminantes en el proceso constructivo, la mejora del medio ambiente por la reducción de contaminantes en la naturaleza, la mejor disposición de lo que son residuos sólidos para su reciclaje, tratamiento, etc. Y todos ellos van a impactar siempre en la sociedad. En la sociedad, en el sentido de que cuando yo trabaje mi proyecto de investigación con mis resultados, estos aspectos que son 4 deben ser de alguna manera alterados o mejorados. ¿Sí? Ahí viene el concepto. Si yo me pongo a pensar esto al inicio de mi proyecto de tesis, empiezo a divagar debido a que no sé si mi proyecto impactará de alguna forma u otra. Pero en este momento que nosotros ya tenemos definido la tesis, va a ser difícil retroceder. Ya lo que tenemos que hacer es darle forma a este aspecto. Esa es la idea, ¿no? Porque a veces esta es una limitante. Cuando me pongo a pensar, uy, y ahora mi proyecto, ¿cómo va a impactar al mercado? ¿Cómo va a impactar al mejor cambio de tema? Mejor subo de nivel o bajo de nivel, y me pongo a pensar dos cosas que no vienen al caso. En este caso, nosotros ya tenemos el proyecto definido. Lo único que tenemos que tratar de identificar son los impactos.
¿Qué otra consideración? Por ejemplo, el plan de explotación, tratando de optimizar sistemas o procesos, gestión de calidad, y el plan de difusión, transmitir estos conocimientos, también eso está relacionado con la calidad. A esto le sumamos el plan de comunicación, o sea, cómo es que mi trabajo va a mejorar otros trabajos a futuro. Y vamos a ir a ver nuevamente la hoja de trabajo. Vamos a compartir. Sería el taller 21. Vamos a hacer su propuesta. El taller 21 habla sobre la recolección de datos y soluciones. Sustento de impacto. He enumerado mal. Voy a corregir la después me estoy equivocando. Taller 21 sería sustento de los impactos esperados. El que les compartí en el aula virtual tiene un error. Déjenme corregir. Pero bueno, ahorita no. Una vez que termine la sesión, me parece que el que subí en el aula virtual he cometido un error. Así que me dan una media hora y después lo descargan. Si ya lo han descargado, pues lo van a reemplazar. El que les pasé no estaba adecuado. Sí, estoy trabajando. El taller que acabamos de desarrollar hace un momentito era de impactos. ¿Ya? Por eso que me confundió la numeración. Y como era de impactos, hemos trabajado los impactos sociales, los impactos económicos. Y ahora lo que vamos a ver es el sustento de los resultados. O sea, voy a cambiar un poquito ese orden, que era lo que debíamos trabajar. Por eso que ahí me equivoco en formato. Ya, voy a compartir esto. Me parecía medio raro. El taller 21 voy a cambiarle, es el sustento del uso de resultados. El caso de impactos ya lo hemos desarrollado en el ejemplo anterior, donde hemos visto todos los impactos, cómo había que trabajarlos. Y en el caso del sustento, taller 21 del sustento de uso de resultados, tiene el siguiente formato, es un poco más pequeño. En el caso de cómo es que yo uso mis resultados. Estas dos lecciones tienen que hacerlas al mismo tiempo, así que no importa si va con números diferentes, tanto el de impactos como el de uso de resultados. ¿A qué se refiere el sustento de uso de resultados? Primero, necesito tener mi línea de investigación. Acuérdense que la línea de investigación era el problema, pero positivo, en la mayor parte de los casos, más las variables de estudio. Más variables de estudio. Básicamente era eso la línea de investigación. O sea, el problema en positivo. El problema positivo. El nivel de investigación, ya hemos definido en la hoja anterior, va desde el nivel descriptivo, que ahí va el nivel relacional, el nivel explicativo, el nivel predictivo y el nivel aplicativo. Una pregunta que me hicieron en talleres anteriores voy a responder aquí, justo en estos dos.
Yo, como parte de mi trabajo de tesis, puedo trabajar las siguientes variantes, porque eso va a depender obviamente de mi parte metodológica. Acuérdense que nosotros trabajamos esto en base a un sustento. Mi estudio puede escaparse del nivel descriptivo y al mismo tiempo tener una concepción relacional. Puede ser entonces descriptivo relacional, así. Ese puede ser un tipo de estudio también, además de los que ya hemos trabajado. Otros le llaman a esto descriptivo correlacional. Cualquiera de las dos, ¿no? Ya les expliqué a qué se refería relacional y a qué se refería correlacional. Otro estudio podría ser relacional explicativo al mismo tiempo. Otro podría ser, aunque es muy raro, este sí es muy raro, pero podría ser explicativo predictivo. Esto es un estudio complejo porque es muy amplio. O sea, hacer dos tesis, generalmente maestría. Y el final podría ser predictivo aplicativo. Esto también es un trabajo complejo, muy complejo, por su amplitud. ¿Por qué complejo? Porque estoy haciendo dos tesis a la vez y dos tesis de nivel muy avanzado, porque necesito primero hacer una prueba de hipótesis, dependiendo si la variable tiene normalidad o no. Les he mostrado todo un taller donde les he explicado paso a paso qué estadísticos se pueden utilizar dependiendo del tipo de variable. ¿Sí? Hemos ido viendo eso. Y además necesito trabajar otro estadístico que es de predicción, una regresión binaria logística. Pues son dos procedimientos con dos datos. Así que generalmente el primero tiene dos o tres objetivos, el segundo tiene dos o tres objetivos, por lo tanto, este nivel de investigación puede tener 5 o 6 objetivos operacionales, ¿no? Y eso se suele trabajar en el caso de maestría. En el siguiente caso, yo voy a primero predecir lo que va a pasar y voy a verificar lo que está pasando. Por eso es difícil, ¿no? Primero digo, si yo hago el cambio, yo implemento esto, existe una alta probabilidad de que ocurra tal cosa, lo cual se ha verificado en campo que ha llegado a tal porcentaje real. Por eso es que es complicado, ¿verdad? No solamente es el resultado final de solución, sino que también debo predecir en qué medida mi trabajo puede funcionar. Entonces, esto casi no se hace. Aunque esto se trabaja mucho en el nivel de doctorado, este último no se trabaja. Lo que nunca se debe hacer, acá, no, claro, no puede haber un estudio descriptivo, explicativo, eso no existe. O un estudio, no, puede haber un estudio relacional, predictivo, por ejemplo. No puedo predecir algo solo con una relación, tengo que identificar la causa. Y en otras palabras, no puedo saltearme, o sea, no puedo agarrar descriptivo y saltearme al aplicado, o hacer predictivo y trabajarlo con el descriptivo. No puedo dejar un vacío. Existe un trabajo de maestría que alguna vez vi en estos tres niveles. Era una investigación descriptiva, relacional y explicativa. No era necesario colocarlo porque todo trabajo explicativo es descriptivo, todo trabajo relacional es descriptivo, pero también es una buena opción. O sea, el hecho que tú digas relacional, automáticamente estás incluyendo la descripción. Eso es implícito. El hecho que digas explicativo, automáticamente estás incluyendo la descripción. Eso es implícito. No es necesario resaltarlo, excepto en el primer caso. Entonces, estas son, diremos, las alternativas que yo puedo optar. Además, en el caso de que mi trabajo como que parece que es descriptivo, pero también voy a trabajar un poco de relacional, o primero quiero relacionar y después quiero identificar causa y efecto, cosas como esa, ¿no? Sí se puede hacer. Me consultaron si era posible, solo me consultaron de este caso, pero este caso de segundo. Pero les doy esta opción, sí se puede trabajar en estos casos, además. Una vez que han identificado su nivel de investigación, nos vamos a esto, que dice aspectos importantes del estudio. ¿A qué se refiere aspectos importantes del estudio? Primero, ¿en qué piensas contribuir? Es una pregunta.
Lo que tenemos que hacer es responder a esa pregunta. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Lo que solemos hacer es primero dar un sustento, ¿no? Un sustento, y eso lo hemos ido viendo en las primeras sesiones. Por eso es que ahí aparece taller 1. Ustedes revisan su taller 1, ya hemos pensado un poquito sobre esto. Y podemos decir lo siguiente, por ejemplo, acá. En este taller 1 voy a ver. Imaginemos que mi estudio trata sobre colapso. ¿En qué piensas contribuir? Mi pregunta sería, yo me voy a responder. Yo pienso contribuir generar estrategias, generando, porque no puedo poner un verbo, estrategias para la reparación de estructuras. Reparación de estructuras que han colapsado a causa de eventos sísmicos. Podría ser también eventos meteorológicos. Podría ser eventos ambientales, podrían ser a causa de procesos constructivos inadecuados, hay varias formas. O sea, la idea es, con tu trabajo, ¿cómo piensas contribuir? Básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo piensas contribuir? La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué resultados importantes deseas obtener? Cuando hablamos de resultados importantes, debemos resaltar la primera parte que dice importancia. Por ejemplo, yo quisiera mejorar el proceso constructivo, quisiera mejorar la economía del usuario, quisiera hacer, por ejemplo, que mi trabajo sea, que se evidencie un resultado donde yo pueda identificar en forma clara cómo es que la calidad del material, el estudio, la identificación, la descontaminación, qué sé yo, pues, se valide, sea valedero. Esto dentro del proceso de construcción. Yo podría, por ejemplo, redactar de la siguiente forma. La generación de un método de construcción. He visto, por ejemplo, hay una tesis sobre esto. Económico, fiable y valedero para ser implementado en el proceso constructivo o reparación, por dar un ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo necesito como un resultado importante. Puede haber muchos, pero al menos uno. Lo más importante, una o dos. Reparación. Y la tercera pregunta es, en el futuro, pensando a futuro, cuando yo concluya mi trabajo de tesis, ¿cómo usarán otros autores, otros tesistas e incluso usuarios, que eso sería lo ideal, mi trabajo de tesis? Yo podría decir, por ejemplo, será parte de una propuesta normativa, porque hay un vacío en conocimiento nacional, siendo muy ambicioso, ya que al ser un método nuevo, innovador, viable, es aplicable a muchos casos de estudio. Por dar solo un ejemplo. Estas tres preguntas la deben responder ustedes en forma personal. ¿En qué piensas contribuir? ¿Qué resultados importantes piensas obtener? Y en un futuro cercano, ¿cómo usar estos resultados? O cómo usar tu trabajo, porque si tú te dedicas a la investigación, tú mismo lo vas a usar para un siguiente trabajo de investigación, o
Si tú propones una nueva metodología constructiva, la implementación de una planta de tratamiento, la implementación o la identificación de fallas y los métodos para corregir en pavimentos, en estructuras, quizás la reducción de contaminantes, qué sé yo, ¿no? Esto ustedes tienen que trabajarlo en base a toda la teoría que han ido revisando. Tengan en cuenta que esto de acá es teoría que ustedes han ido revisando, teoría que ustedes han ido analizando. Por lo tanto, si ustedes no han revisado teorías, se les va a ser muy complicado. Es necesario revisar antecedentes para trabajar esto. ¿Cómo es que la tesis que usted como antecedente mejoró? ¿Qué resultados importantes obtuvo? ¿Cómo yo estoy usando o otros han usado esa tesis para referencia? Que generalmente a nivel de artículo. Una vez que haya respondido estas tres preguntas, voy a pasar al uso de resultados. En el uso de resultados tenemos tres aspectos. Primero, esto de acá, lo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar lo que está aquí. A ver, en la primera parte dice, esto de acá, control C y control V. La segunda parte voy a copiar esto de acá. En la tercera parte, lo que voy a hacer es, voy a usar lo que ya está redactado, que dice complementar investigaciones y estudios que se realicen con lo que coloqué acá. Y ahorita vamos a dar el sentido. Lo he puesto yo de una forma diferente, pero ahorita esta partita vamos a poner. Una vez que he hecho esto, copio todo. ¿Ya? Las tres partes de esta tabla. Listo. Uso de resultados. Lo que tengo que trabajar es, y lo pongo acá, la redacción. Voy a ir aquí, lo voy a pasar a la siguiente página y lo voy a pegar. Bien. Dice, la presente investigación contribuirá en generando estrategias. Eso voy a corregir. En la generación de. Así sería lo correcto, ¿no? Esto que está acá, bien, porque no conectaba con mi idea que he colocado. En la generación de estrategias para la reparación de estructuras que han colapsado a causa de eventos sísmicos y meteorológicos, coma, con ayuda del estudio se logrará obtener la generación de un método de construcción. Ahí no hay problema. Solo estoy corrigiendo. Siquiera corrigiendo, pero voy a subrayar nada más, ¿no? Ahí está conectándose bien. La generación de un método de construcción económico, fiable y valedero para ser implementado en un proceso constructivo o reparación, coma. Además, se podrá usar los resultados para complementar, ahí tampoco no hay corrección, para complementar investigaciones y estudios que se realicen voy a contar esto, dice, será parte de una propuesta. En parte de una propuesta. Voy a borrar esto, lo voy a mantener ahí para que se den cuenta. Voy a borrar esto en todo esto, ¿no? Y dice, y estudios que se realicen en una propuesta normativa, ya que al ser un método nuevo y fiable, es aplicable a muchos casos de estudio. ¿Qué es lo que he hecho en esta oportunidad? Hice lo mismo que la estrategia de la alternativa anterior, ¿sí? Traté de unir, primero lo pensé y después traté de unir en qué piensas contribuir los resultados importantes del futuro con estos primeros elementos de fundamento. En el primer caso, la presente investigación contribuirá en el segundo caso, con ayuda del estudio se logrará obtener tal cosa, y en el tercer caso podrá hacerse el uso de resultados en otros. Estos seis los he copiado aquí y le he dado forma. He corregido.
parte para que se conecte. Acá no hay corrección, o sea, el conector y acá he eliminado para que tenga conexión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Leer esto y darle sentido, considerando que eso es el aspecto importante del estudio, o sea, el uso de resultados. ¿Cómo es que yo voy a sustentar el uso de mis resultados a futuro? Tengan en cuenta que esta redacción es sustento de mis resultados, del uso, sería del uso de mis resultados en investigaciones o quizás usos de usuarios futuros. Eso es lo que estoy redactando. Si es que lo que acabo de redactar no cumple con este criterio, lo que tengo que hacer es darle forma. Pero ya tengo la gran parte, ¿no? La gran parte de redacción. Como se han dado cuenta, cuando yo trabajo metodología de investigación, en realidad esta parte de redacción metodológica a veces es un poco compleja. Compleja en el sentido que solemos tener problemas en la identificación tanto de uso de resultados como de impactos esperados. En ambos casos, tanto en el uso de resultados y en el caso de impactos, siempre va a depender del criterio del propio. En nuestro caso, lo que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros estamos desarrollando, tengan en consideración ese aspecto. Porque cuando yo voy a trabajar tanto el uso de mis resultados, tengo que ponerme a pensar a futuro, ¿cómo es que yo voy a identificar en forma clara y precisa la necesidad de mi estudio y que este se obviamente replique? Siempre por eso era necesario, en los primeros talleres, identificar la población de estudio o la población a la que le afecta. Cuando yo identifique en forma clara la población a la que le afecta, me va a ser muy fácil identificar sus usos. Cuando yo tenga problemas y de identificar a la población a la que le afecta, va a ser muy complicado. Esto debido a que si mi población soy solo yo, por ejemplo, cuando yo hago el proyecto de tesis, a ver, hago un diseño de un edificio de 20 pisos, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a obtener ahí? Aprender y conocimientos. Voy a aprender a diseñar de forma con norma sísmica, norma de concreto, criterios de diseño, elaborar planos, pero el único que se está beneficiando con ese aprendizaje, porque hacer un expediente técnico de un diseño estructural o cualquier otro, lo que es afianzar conocimientos, lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Solamente solucionando un vacío en mi propio conocimiento, quizás reforzándolo. A veces algunos tesistas me dicen, bueno, lo que voy a hacer, ingeniero, es, voy a mejorar, voy a aprender a diseñar. De paso que mi tesis la agarro para aprender. Incluso algunos curados suelen recomendar eso, ¿no? Haces tu tesis y de paso aprendes. Había eh, una lección que solía darnos antes cuando yo era estudiante. Nos decían, pero eso era válido para esa época, ahora ya no se van a dar cuenta, ¿no? Nos decían, una vez que has estudiado la carrera, que son 5 años, para poder especializarte en algún tema, porque son 5 áreas en las que trabajamos, ¿no? Primero está estructuras, trabajamos todo lo que es cálculo y diseño estructural y sísmico, incluye una rama o una subrama de lo que es puentes. Después está construcciones, todo lo que es gestión, básicamente construcciones es gestión y gerencia, pero también está materiales como una subrama, mejoramiento de materiales. Y por otro lado está el confort de viviendas, implementación de viviendas, diseño de viviendas. En la tercera rama es transportes. En el caso de transportes, todo el trabajo es a nivel de diseño geométrico, pero una rama de transportes que comparte con hidráulica es impacto ambiental, medioambiental, eh, todo lo que es impacto de estudio de suelos, geotecnia, y parte de geotecnia. La otra es geotecnia, donde trabajamos básicamente el suelo, el terreno, pero como parte de un dato de las otras áreas, ¿no? Porque en geotecnia sacamos el tipo de suelo y la forma en la que debo mejorar el suelo para transportes, el tipo de suelo que voy a tener al momento de hacer la estructura. Eh, Así que geotecnia siempre va a ser exploración y mejoras no hay, ¿no?
En geotecnia no hay mejoras, es básicamente explorar el suelo. Muy difícil hacer una tesis en el área de geotecnia, porque solamente explorarlo, identificar sus propiedades, es parte de, eh, a menos que lo que implemente sean nuevas estrategias para hacer eso. Justamente ahí va la palabra calibración, se acomoda mucho a geotecnia. Y por último, hidráulica, que también aplica la palabra calibración. Y en el caso de hidráulica, lo que hacemos es básicamente diseños de sistemas hidráulicos, cauces, canales, bocatomas, presas, represas. Pero parte también se combina con lo que es transporte, con lo que es impacto ambiental, gestión ambiental, impacto ambiental. Vean, estas 5 áreas son las que nosotros escogíamos antes y ahora ya están un poco más incluso clasificadas, eh, para volvernos especialistas al momento de ser ingenieros. Y una recomendación, como repito, lo que nos daban hace años, cuando yo todavía estudiante, era que haz una tesis en un tema específico y una vez que hagas hecho la tesis, pues te vuelves experto en el área y vas a trabajar en esa área. Si yo hacía mi tesis, por ejemplo, en instalaciones sanitarias, era casi seguro que mis siguientes trabajos iban a ser en edificios, haciendo conexiones sanitarias, diseños sanitarios. Pues, si mi trabajo trataba de canales de riego, evacuación, pues se suponía que mi área iba a ser en esa área, en ese rubro, ¿no? Trabajar con sistemas de canales, presas o represas. Lo mismo pasaba en carreteras, que era el más común. La mayoría solía optar por la opción de diseño de carreteras, porque era uno de los, y todavía sigue siendo uno de los, de las áreas de la ingeniería que son mejor remunerados, ¿no? Porque por la complejidad y por la extensión de los proyectos, son muy grandes los proyectos, difícilmente hay proyectos pequeños, a excepción de proyectos en las zonas urbanas. Cuando hago pistas, veredas, ahí podría haber proyectos más pequeños, pero la mayor parte de carreteras es múltiple en realidad, porque también es infraestructuras. Si yo hacía estructuras, me dedicaba a diseñar edificios, diseñar puentes, diseñar sismos, elementos sísmicos, qué sé yo. Y en construcciones, pues todo lo que es gestión y gerencia. O sea, si se dan cuenta, la tesis marcaba de alguna manera el camino profesional que yo debía llevar. Pero yo les estoy hablando de un criterio en el que todavía no se tenían áreas, porque el título era general. Salíamos como ingenieros civiles conociendo todas esas áreas. De alguna manera teníamos que conocernos. Pero ahora los trabajos son ya más especializados. Cada uno escoge un área principal y un área secundaria, que son estas 5. Por lo tanto, al escoger un área principal, la recomendación siempre es que agarres la misma línea al momento de hacer tu tesis. Ahora ya te direcciona para que hagas tu trabajo de tesis. Y tu trabajo de tesis, aunque garantiza tu futuro profesional, ahora ya trabaja a nivel de investigación. Que la nueva ley universitaria lo que pide y lo que busca es que el tesista, al momento de elaborar su proyecto, tiene que demostrar habilidades investigativas. Y es bien claro eso. Habilidad investigativa no es diseño. Habilidad investigativa no es cálculo. Por lo tanto, hay que demostrar siempre un poco más. Esa es la razón por la que los jurados a veces no aceptan nuestro trabajo de tesis, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos como parte de habilidades investigativas suele ser que queremos, por ejemplo, simplemente hacer algunos cálculos estadísticos, calcular variables, promedios, medias y hasta ahí llegar. Y obviamente en el caso de diseño es mucho más sencillo porque todas las ecuaciones ya están dadas. Yo no me voy a inventar nada, ¿no? Incluso hay programas de cómputo software que ya nos dan resultados a nivel de diseño. Yo no voy a hacer más que eso. Y por esa razón, muchas veces los proyectos son inaplicables porque no, pues no ameritan mucha, ¿cómo se dice?, profundidad de investigación primero y mucho reto, como era antes. Y al no generar mucho reto, o sea, tratar de hacer un trabajo de investigación que es buscar solucionar algo, simplemente seguimos pasos. Al menos yo hasta el momento veo, eso es un criterio propio, porque yo me dedico al área de diseño estructural también. Todo lo que es cálculo estructural es simplemente seguir procedimientos ya establecidos. Y como especialista en el área de estructuras, yo no puedo decir eso. Ahí no hay nada que investigar en realidad. Todo ya está normado, ya está definido.
Quizás identificación de alguna variable específica, especialmente en el área de sismos, ¿no? Algún factor de amplificación de carga, algún factor de reducción de resistencia de verificación. Eso sí podemos estudiarlo, pero como diseño general, todo ya está establecido. Incluso ya nosotros usamos el reglamento con tablas que ya nos están dando para diseñar. No hacemos más que eso. Y mucho menos, mucho peor si es un software. El software no investiga, el software simplemente es, tú le pones resultados, perdón, si tú le pones datos, te da resultados. No hay más que dar. Por eso es que un software muchas veces no se usa mucho para investigación. Sí para obtener resultados, elementos cuantificables, pero no para desarrollar un trabajo de investigación.